Y lo otro también es tomar en cuenta que no es solo sexo, es esa forma de relacionarse con los demás y consigo mismos. Y algo fundamental ahí es el respeto al otro y el respeto a sí mismo. A ti, a tu propio cuerpo, porque lo que has dicho creo que es justamente lo que da miedo. Uno dice, ¿cómo voy a empezar a niños a hablarles de sexo? Y no es de sexo, es de sexualidad, que es diferente, ¿no? Que abarca muchos más aspectos que simplemente una relación sexogenital, que es lo que ya nos entra ahí como el freak de cómo lo vamos a platicar. ¿De qué manera con los chicos pequeños, porque nos meten en aprietos a veces delante de muchas personas con cada pregunta que uno dice, ¿ahora cómo le respondo? ¿De qué manera los padres y las madres deberíamos estar abiertas a este diálogo, Yoshi? Primero, como papá y mamá, yo creo que es como el informarnos nosotros. Nosotros deberíamos de tener libros para que nos eduquen en el cómo se llaman las partes, en el que le voy a contestar y cómo decirlo, porque muchas veces los niños, las preguntas son inocentes realmente. Lo que quieren es como que papá y mamá me digan de qué se trata. Pero yo ya tengo una idea más o menos de cómo van las cosas. Cuando los niños le preguntan, ¿ya tienen una idea? Ya, porque lo escucharon. Generalmente no es de la nada, es decir, ya escucharon en la televisión, en la radio, o cuando aprenden a leer, ya lo leen en los centros comerciales, ya lo leen en los anuncios, y ahí está la información. Lo que pasa es que quiero saber qué significa para mí. Claro. Y si tú les preguntas a un adolescente, a un adulto joven, de dónde hubiera querido recibir la información de educación sexual, dicen que de su casa. Es lo primero que ellos te dicen, ojalá mi mamá o mi papá me hubieran hablado. Y lo que pasa es que como no se les dijo nada, cuando ya llegan a la adolescencia es cómo le voy a tener la confianza a mi mamá o a mi papá para acercarme y preguntarle, híjole, ¿cómo se siente el primer beso? Claro, si ni de niños me dijeron hablar de nada. El primer beso, el sueño húmedo, la menstruación no saben ni siquiera cómo se forma, el periodo fértil. Hay muchas cosas que vienen antes, que cuando llega la adolescencia, los papás no hubo la confianza, no se dio la información, entonces los niños sencillamente mejor me voy con mis amigos. Y es otra de las grandes carencias, si hablamos, Dinora, de a nivel escuela, si se me da la información, es que los maestros recibieron esa misma mala educación sexual, que a lo mejor muchos todavía, nosotros a lo mejor la recibimos muy mala, digo, en el colegio o en la casa, que fueron todavía mucho tabú, y entonces los maestros llegan a explicar lo que creen, lo que está en el pensum, lo que mejor les venga, y para que no les hagan preguntas lo ponen más complicado todavía a lo mejor, y ahí se vuelve más complejo, ¿no? Lo que pasa es que de hecho se está capacitando también a los maestros, porque no se puede dar la educación sexual así como de una forma empírica. Hay que capacitarse también para el tema y sobre todo didácticamente hablando. Pero además tenemos otro problema que comentaba ella antes, y es con respecto a, bueno, quiero recibir la educación de mis padres, pero no todos los padres tienen el conocimiento necesario, y por eso mismo la Corte de Constitucionalidad, cuando se dio la discusión de la Ley de Planificación Familiar, que tuvo bastantes acciones de inconstitucionalidad, y uno de los temas era precisamente la educación sexual es un derecho de los padres de familia, el darla, y la Corte de Constitucionalidad falló en contra de eso, y dijo, sí es un derecho, pero se debe empezar en las escuelas ahora porque no tenemos el conocimiento, digamos los padres en general no tienen el conocimiento en este momento, probablemente más adelante, y eso va a ser un par de generaciones adelante. Tenemos que capacitar a los padres también, capacitarnos los padres. No, de hecho, vamos a capacitar a los niños de hoy, para que cuando sean padres tengan ellos ese acceso también a dar esas capacidades para poder dar la educación. Nos queda un minutito antes de hacer la pausa. Ceci, quisiera, por ejemplo, bien dijeron y coincidimos aquí que las primeras aproximaciones al tema de la sexualidad con todo lo que implica se hace desde niños, desde bebitos, explicándoles, diciendo las cosas como son. Pero ¿qué pasa si no lo hicimos? ¿Y qué pasa si ya tenemos un adolescente, una adolescente que están despertando a su sexualidad de una forma muy fuerte, como suele ser en la adolescencia, y que a lo mejor por ahí se escapa alguna pregunta o vemos que tiene algún preservativo el niño o el adolescente, o que la niña empezó a ponerse escotes y a coquetear un poco más? ¿Cómo los padres nos aproximamos a hablarles de sexualidad cuando nunca lo hemos hecho? Primero, tener claro que aunque nosotros no lo hablemos, sí lo enseñamos, porque nuestro ejemplo de mamá y papá es fundamental en lo que ellos aprenden y desarrollan. Y no es solo el escote, los aretes, la salida con la novia, tiene que ver incluso en la relación que papá y mamá tienen, cómo se tratan, cómo se respetan. Entonces, si no lo hemos hablado, ya lo enseñamos. No podemos quitarnos. O sea, tenemos que ver si en casa no vivimos una relación abusiva entre padre y madre, de falta de respeto, etcétera, etcétera. Bueno, hoy estamos hablando, queridos amigos, sobre cómo debemos hablar de sexo.
en nuestra familia en general, cómo debemos vivirlo también de alguna manera, porque ya nos acaba de decir también nuestra experta que eso también es un ejemplo y vamos dando los mensajes de cómo es que un hombre trata a una mujer, cómo una mujer trata a un hombre, cómo es que funcionan esos roles dentro de la pareja, dentro de la sociedad y bueno, muchas otras cosas que ya tienen que ver directamente con la relación sexual o lo sexogenital. Vamos a seguir hablando en este programa, por favor, sus preguntas, sus comentarios son bienvenidos a través de nuestras redes sociales. A la pausa, ya volvemos. Sí, cuando estábamos más pequeños, sí. Tal vez cuando tenía como 15 años. Por supuesto. Me han hablado de que esa es la forma por la cual ellos se reproducen para que los hijos se formen, pero eso solamente se debe dar dentro del matrimonio. Sí, me han hablado. A mí en lo particular no me hablaron de educación sexual porque en mi familia por lo general es un contexto más conservador, entonces lastimosamente en Guatemala la educación sexual es algo que se deja por un lado. Sí, en mi caso sí, fueron bien abiertos, me aclararon todas mis dudas. Bueno, me dijeron las consecuencias que traía eso, entonces pues a la hora de protegerse de todas las enfermedades venéreas que uno puede adquirir y de igual forma la protección, ¿verdad? Porque de igual forma pues muchas familias se encargan de decir que no lo hagas, pero es como imposible, ¿verdad? Entonces como como evitar para que siga estudiando. Pues en mi caso sí, pero poco, por lo mismo que es todavía un poco tema tabú y que también se deja este tipo de temas más para el colegio, por ejemplo, la universidad, entonces como que ellos se encarguen, ¿verdad? Por ser también una familia más conservadora. Al volver. Una mujer dependerá del estado de su periodo. Si está fértil puede quedar embarazada. El solo roce puede tener un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual. Wow. Y el líquido preseminal también lleva espermatozoides.